Muchas gracias. Nuestra pregunta es la siguiente. En general, las organizaciones buscan proteger la propiedad industrial de la que ellas son sus titulares o propietarias. ¿Respetan y protegen las empresas en igual proporción la propiedad intelectual referida específicamente a los derechos de autor? De no ser así, ¿cómo lograrlo? Muchas gracias. Okay. Lowell, you were nodding like you had an initial thought, so we'll go straight to you there. Vamos a escuchar a Lowell. En el mundo de hoy es muy importante que las empresas protejan sus propiedades intelectuales. En nuestra empresa, antes de que se contrate a un empleado, ellos tienen que firmar un formulario, una declaración sobre propiedad reservada de la empresa, y ese acuerdo, ese convenio que tienen que se firma define justamente qué es la propiedad intelectual y además quién es el dueño de esa propiedad intelectual que se desarrolle durante el transcurso de su empleo en esa compañía. Los empleados asignan esos y ceden esos derechos a la empresa a cambio del sueldo que perciben. Ahora tenemos una pregunta de México, primero de Baja California. Es muy bello. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se pueden ver las patentes en un país como México, si casi no hay tanta difusión de ese conocimiento? En el sentido empresarial habrá esa información, pero en la universidad casi no se habla de ello. ¿Cómo podemos difundir ese conocimiento para entenderlo mejor entre alumnos? Mi siguiente pregunta es, ¿se debe entender exclusivamente como el conjunto de ideas relacionadas con la producción industrial? No se escucha mucho el eco, no puedo hablar muy. Pregunta. Okay, that's all. We already. Esta pregunta ha sido bipartita. La primera parte se relaciona a la primera. ¿Cómo diseminar el conocimiento? ¿Cómo divulgar el conocimiento sobre la propiedad intelectual? Y particularmente se nos pide que tomemos en cuenta lo que sea específicamente relacionado con el mundo y la cultura mexicana. ¿Hay alguna estrategia o ideas que se puedan dar para crear una conciencia de la propiedad intelectual? Creo que tendremos que pedir que nos repitan la segunda parte de esa pregunta. We've lost the connection. Tenemos como... Vamos a preguntar entonces la primera parte y luego vamos a escuchar la segunda parte. Peter, ¿tiene alguna idea sobre el progreso, sobre las leyes y reglamentos y cómo se puede educar al público al respecto? Este es un sistema dual, hay que tener las leyes y luego hay que tener gente que la respete, ¿verdad? ¿Cómo van estas cosas? ¿Cuál es el conocimiento que tengas respecto de la situación mexicana? Bueno, existen organizaciones que intentan educar al público sobre los derechos de propiedad intelectual y asistir a los países para establecer programas fuertes de propiedad intelectual. Una de dichas organizaciones, sobre la organización de WIPO, que se mencionó hace poco sobre la propiedad intelectual a nivel mundial, ellos organizan seminarios y conferencias para educar al público sobre los derechos de propiedad intelectual. La WIPO también trabaja con los gobiernos nacionales para establecer los programas sobre patentes, copyright y marcas registradas y de servicios, y también para
divulgar los efectos que tiene violar dichos derechos de propiedad intelectual. Esa es una de las organizaciones que nos pueden asesorar bastante sobre estos temas. O sea que parte de la sugerencia es encontrar y buscar en las organizaciones. Y yo sé que incluso en un ambiente de aula también hay que hacer que la gente entienda el motivo por el cual existen esas leyes y esos derechos de propiedad intelectual y que hay que cumplirlos mejor. Y cuando la gente han escrito algo y han creado algo y se empieza a tener la idea de cómo es que no se debe copiar el esfuerzo y el trabajo de otra persona, porque hay que respetar esos derechos. Había otra pregunta sobre, por ejemplo, cómo no copiar en clase, no copiar el trabajo de otros, de tesis de otros, por ejemplo, los activos intelectuales. Cuando uno tiene esa experiencia y cuando el país tiene un programa que hace cumplir eso, entonces se convierte en un incentivo bastante grande para que los demás negocios más escrupulosos, por ejemplo, o los inescrupulosos, que copian porque saben que no hay forma de ver si se cumple o no. Ahora nos llega una pregunta de Guanajuato. Adelante, Guanajuato. Buenos días. De Universidad Liceo Cervantino en Irapuato, México. La pregunta es, al término de las vigencias de las patentes de utilidad y diseño, ¿se puede volver a realizar el trámite para su posesión? La pregunta es, ¿qué ocurre cuando expira la patente? Si se puede o no reinstaurar la patente o se la puede recrear. Peter, ¿podrías? Bueno, es importante que durante el tiempo que la patente todavía puede ser ejecutable y aplicable, usted como persona o la empresa empiece a pensar ya que cómo actuar cuando la patente expire y patente una patente que construya alrededor de la primera, para que cuando la primera patente expire usted todavía tenga una posición defensible en esa misma tecnología. Y la respuesta más corta también es no. Una vez que la patente expira, el público puede utilizar ese invento y esa es la compensación. Esa es la base de la mayor parte de las leyes de patentes, es decir, que se otorga si no habría un monopolio sobre una patente de practicar un invento. Así que por un tiempo limitado se lo puede hacer. Una vez que eso expira, entonces ya el público, esto viene a pasar a ser del dominio público y todo el mundo puede practicar ese invento. Las empresas por eso tienen que tomar ciertas estrategias para ver qué hacer cuando expire la patente y cómo van a continuar protegiendo esa tecnología, y si se lo puede hacer, por ejemplo, construyendo sobre esa misma tecnología y mejorarla y patentar aplicaciones de esa tecnología, por ejemplo. Adelante, Buenos Aires está de nuevo en la línea. ¿Podríamos escuchar su pregunta otra vez? Hay mucho eco y es difícil a veces escuchar, entonces si podría ir un poco más despacio al dar su pregunta. Yo soy coordinadora del área de propiedad intelectual de industria y quisiera hacerle una pregunta puntual. ¿Cuál es el criterio para distinguir entre el descubrimiento de materia existente, a diferencia de una invención, a los fines de determinar su patentabilidad? Es una pregunta técnica interesante sobre qué es lo que constituye realmente un invento. Puedo intentar contestar. Es muy difícil hacer esa distinción que usted dice. Las leyes de la naturaleza, por ejemplo, no se pueden patentar, pero a la aplicación de dichas leyes de la naturaleza en cierta forma sí se puede patentar. Por ejemplo, no se puede patentar la gravedad, pero sí se puede patentar una técnica para utilizar la gravedad para separar, por ejemplo, ciertas células en base a su masa o cualquier otro tipo de invento de esa naturaleza, es decir, la diferenciación entre lo que es un descubrimiento y lo que de la ley de la naturaleza que ya es de dominio público y lo que es material patentable. Es muy difícil. Una sugerencia que tengo y una forma de abordar el asunto es que para determinar si es que algo
si un descubrimiento puede realizarse para buscar, puede ser que haya otra persona que ya lo haya hecho y en ese caso usted ya no es un original inventor, sino que usted está ya viendo que hay algo que lo ha inventado otra persona. Y eso no resuelve el problema de distinguir, por supuesto, entre lo que es no patentable y lo que es patentable. Es muy difícil hacer esa distinción y por lo general se lo debe tomar de un caso por caso. Muy bien, seguimos por el mundo, vamos a México de nuevo, Sonora, México. Esto nos llega de Sonora. Adelante, Sonora, México. Sí, muy buen día. Un saludo desde la Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora, México. Miren, yo quisiera rescatar el aspecto que menciona Peter Albert en el sentido de la importancia y la relevancia que tiene en proteger o conocer, mejor dicho, todos estos aspectos de tipo legal de reglamentación en materia de propiedad intelectual que no solamente sirven para proteger a aquellos que ya han hecho sus patentes, pero también para rescatar un valioso capital muy importante, yo diría de los más importantes que puede tener un país, porque es de un alto valor agregado, el capital de la propiedad intelectual. Yo creo que para nuestros países en vías de desarrollo como México y muchos de los de Latinoamérica, sería importantísimo que los contenidos en materia de propiedad intelectual fueran incorporados a la currícula educativa y poder ampliar esta cultura que desafortunadamente pues tenemos deficiencias por ahí, ¿no? Yo creo que cada país tendría que desarrollar su propio programa porque se caracteriza, o sea, como ya lo mencionó el expositor, cada país tiene sus propias leyes, sus propios reglamentos y obedecen la propiedad intelectual a estas leyes, estos reglamentos. Por lo tanto, los programas educativos tendrían que provenir de acuerdo a este tipo de leyes. Solamente era un comentario. Gracias. Pues yo creo que ese fue un llamado general a que haya más abogados de la propiedad intelectual en el mundo, ¿verdad? Ciertamente las leyes son muy distintas en distintos países y es importante conocerlas y para poder funcionar en el contexto de su sistema nacional. Y yo sé que en Estados Unidos, Peter, tú puedes decir algo más sobre esto, pero todo el campo de las propiedades, de la propiedad intelectual ha sido un campo que ha ido proliferando y creciendo. ¿Podrías decirnos la trayectoria de crecimiento de este campo en este país, tal vez? Sí, es verdad. El sistema de propiedad intelectual, o por lo menos de patentes en Estados Unidos, tiene una larga historia. Ya tiene más de 200 años, o casi 200 años, pero la trayectoria de solicitudes de patentes ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años especialmente. Si ustedes estudian la tendencia de solicitudes de patentes, también tienen casi 200 años, pero hay ciertos puntos altos en cuanto a movimiento de patentes, sobre todo cuando, por ejemplo, se han dado ciertos momentos de la revolución industrial, momentos de inventos de tecnología y las patentes que tienen que ver con la entrada a la era industrial, por ejemplo. También hay otros puntos máximos cuando ha habido, por ejemplo, ciertos descubrimientos e inventos tecnológicos muy importantes, como por ejemplo el microchip. Durante esa época, la gente que estaba construyendo en torno a esa patente original, buscando mejoras y aplicaciones, entonces se lograron muchas patentes y solicitudes de patentes proliferaron justamente por esa misma nueva tecnología. Un comentario que quiero hacer sobre el comentario que hizo el señor que llamó es que si bien es cierto que todos los países tienen sus propias leyes de propiedad intelectual y son ligeramente distintas de un país a otro, especialmente en los 4 o 5 años se ha tratado de armonizar esto a nivel internacional. Es otra cosa importante que ha hecho la WIPO, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que ha tomado el liderazgo para poder armonizar todo esto, porque es muy fácil aquellos que tienen negocios internacionales entender cómo las leyes internacionales de propiedad intelectual van a afectar a sus propios derechos. Es un movimiento muy importante en una economía global, muy necesario para que pueda seguirse dando la economía global. Muchas gracias.
por sus preguntas y ahora vamos a pasar al segundo módulo de nuestro programa. Esta es una entrevista pregrabada en la cual hemos entrevistado a Lowell Burnett y Fabiola lo ha entrevistado para saber cuáles son qué son los derechos de propiedad intelectual para él y su compañía de alta tecnología y cómo las utiliza y cómo utiliza estos derechos de propiedad intelectual en la comercialización de las tecnologías. Fabiola Franco Wistel es la que nos ha entrevistado a Lowell Burnett. ¿Qué tal? Soy Fabiola Franco. Es un placer tener con nosotros al Dr. Lowell Burnett, presidente de Quantum Magnetics, empresa que se dedica a la investigación aplicada y desarrollo comercial de productos basados en resonancia cuadropolar, resonancia magnética y tecnologías de medición electromagnética. También ha sido profesor de física en San Diego State University. Bienvenido, Dr. Burnett. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por invitarme a este importante programa. ¿Nos pudiera explicar brevemente cuáles son las tecnologías claves de su empresa? Sí, nuestra tecnología central se apoya en el concepto de resonancia magnética, el cual es la base para la generación de imágenes magnéticas que se utilizan en hospitales y clínicas para diagnósticos médicos. Cuando uno piensa en un sistema de generación de imágenes por resonancia magnética, nos imaginamos un gran imán o magneto por el cual pasa el paciente, pero hemos aprendido a aplicar ya la resonancia magnética sin un magneto, y esta innovación la llamamos ahora resonancia cuadropolar. La utilizamos para escanear o revisar maletas, paquetes y portafolios para detectar explosivos, narcóticos o contrabandos. Y con la situación actual del mundo, usted debe estar muy ocupado. Así es, ciertamente. Lo cual en realidad es bueno y a la vez malo. Así es. Cuando descubrió sus primeras tecnologías comercialmente viables, ¿consideró otras opciones diferentes a las de iniciar su propia empresa? Por ejemplo, el otorgar a alguien una licencia o negociar un acuerdo de coinversión con un tercero, etcétera. Bueno, para serle honesto, nosotros iniciamos la empresa con algunas ideas, pero todavía no teníamos estas tecnologías claves. A medida que las fuimos desarrollando, fuimos descubriendo aplicaciones fuera del área de seguridad, que era el tema de interés primario para nosotros. Ahora estamos en el proceso, de hecho, de negociar acuerdos de licencias con otras empresas para que ellas comercialicen estas tecnologías. Muy bien. ¿Qué importancia tienen los derechos de propiedad intelectual en su empresa? Los derechos de propiedad intelectual son una barrera muy importante para la competencia. Hace que nuestros competidores tengan mayores dificultades para entrar a nuestro ramo y tratar de producir productos similares. Además, es extremadamente importante proteger sus derechos de propiedad intelectual dentro de la empresa, y una de las formas de hacerlo es requiriendo que todo empleado firme un acuerdo de información privada antes de ser contratados. Este acuerdo de información privada explica el concepto de información intelectual privada y especifica que cualquiera que el trabajador desarrolle alrededor por las funciones formales de su puesto laboral son propiedad de la empresa a cambio de que ésta le cubra sus salarios y beneficios. Y hoy en día este es un procedimiento común en las organizaciones. Sí, esto es un procedimiento muy común. Bueno, ¿podría usted operar su negocio sin tener definida la protección de sus derechos intelectuales? Sería bastante más difícil. Yo creo que la respuesta a su pregunta es no. La protección de derechos intelectuales juega un papel extremadamente importante en el éxito productivo actual. Casi un elemento clave de supervivencia. Sí. Entonces, ¿qué tanto debe una empresa depender de sus derechos de propiedad intelectual? Bueno, ciertamente no un 100%. Su capacidad para defenderse con sus derechos de propiedad intelectual es tan buena como su capacidad para defender esos derechos legalmente o por arbitraje. Usted pudiera tener la razón, pero si se le acaba el dinero defendiendo esos derechos antes de tener una determinación final, usted perderá. ¿Usted ha comprobado si los inventos son prohibitivamente costosos para patentar en la práctica o si el proceso mismo de protección de propiedad intelectual tiende a limitar la comercialización de una nueva tecnología? No. De hecho, nunca hemos encontrado que alguna invención sea prohibitivamente costosa para patentar.
Sin embargo, muchas veces usted tiene que tomar algunas decisiones muy difíciles sobre qué es lo que debe patentar y qué no. Esta decisión se basa en consideraciones financieras. Sí, en consideraciones financieras y otras. ¿Qué es lo que define si usted debe buscar registrar y proteger su propiedad intelectual? En la práctica se pueden dar tres situaciones. Cuando usted tiene una idea que pudiera ser patentada o un invento, usted tiene que decidir entre tres opciones. La primera es si va a buscar crear una patente. La segunda es, si no va a irse tras una patente, mantener su invento como un secreto comercial. La tercera es si usted va a querer hacer su invento del dominio público disponible para todos. Así es que usted tiene tres opciones diferentes y cada una de ellas tiene tres resultados diferentes. Por ejemplo, si usted procede a registrar su invento como patente, la patente no le da a usted el derecho de producir algo durante el periodo de vigencia de esta. Solo le da a usted el derecho de prohibirles a otros de producir algo con su invento. Y esta es una distinción muy importante. La segunda opción, que es la de mantener su invento como un secreto comercial, muchas veces es preferible. Ahora bien, si un invento es algo que se ubica adentro de una máquina y no está a la vista de nadie que lo pueda descubrir, pudiera ser preferible mantenerlo como un secreto comercial y no hacerlo público, ya que si lo registra como una patente, de hecho lo está haciendo del conocimiento de todo el mundo. Así que ahora el dilema está aquí. Si usted lo publica, lo está anunciando al mundo. Por lo tanto, el aspecto posiblemente negativo de la segunda opción, la de mantener su invento como secreto comercial, es que alguien más lo pudiera patentar y si esa persona le descubre que usted está utilizando ya ese invento, aunque sea originalmente suyo, le podrá exigir legalmente ya no explotarlo. En esas condiciones se tendrá que dedicar usted a otra cosa. La tercera opción es el hacer su invento del conocimiento y dominio público. Muchas veces es una muy buena opción cuando un invento está listo para comercializarse, ya que al hacerlo público, usted se asegura que nadie más pueda patentar su idea y de esta manera usted lo puede aprovechar libremente. Pero a la vez tiene usted que asegurarse que esta estrategia no le dé una ventaja importante a alguno de sus competidores. Correcto. Y en relación con estas tres opciones, me imagino que nos podemos regresar a los acuerdos de propiedad intelectual que usted hace, que firman sus empleados al contratarlos, para ayudarle a proteger las decisiones que usted tome y los peligros consecuentes, ¿verdad? Es correcto, para eso son. Entonces, ¿cómo monitorea usted y cómo responde a una posible violación de sus derechos de propiedad intelectual? Bueno, en realidad hay dos maneras. Una es el mantener un ojo muy abierto sobre lo que pasa en su mercado o industria, o asistir continuamente a ferias comerciales y eventos promocionales para identificar si alguien está haciendo uso ilegal de su propiedad intelectual. Esto es muy sencillo de hacer. Si usted descubre evidencia de alguna violación, lo normal es que usted, su abogado o firma legal, envíe una comunicación escrita al violador y se busque una solución a partir de esto. Los litigios civiles sobre violaciones de patentes son muy costosos y es algo que usted debería tratar de evitar, sobre todo si su organización es pequeña. Sin embargo, existe un segundo camino, y este se relaciona con los acuerdos de propiedad intelectual privada que mencionamos. Por ejemplo, si un competidor se piratea a alguno de sus empleados y usted sospecha que éste le haya transmitido a su nuevo empleador información intelectual restringida, entonces el asunto se convierte en un problema penal bajo las leyes de Estados Unidos y muchos otros países. Ya no es un caso civil. De hecho, en Estados Unidos tenemos una ley de espionaje económico
vigente desde 1996 que cubre este tipo de problemas y aplica severos castigos a los involucrados. O sea que estamos hablando de castigos muy fuertes a quienes cometen estos actos. Una última pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que usted nos recomendaría hacer para manejar con eficacia los derechos de propiedad intelectual para sus productos y servicios? Bueno, ya dijimos que es muy importante que todo su personal firme el acuerdo de información privada mencionado y que este documento sea elaborado por un abogado especialista. Enseguida, es importante motivar a sus colaboradores para que cuando tengan buenas ideas las documenten y registren, lo que llamamos declaratorias de propiedad intelectual o DPIs. Estas declaratorias son firmadas con testigos y son selladas por el abogado de propiedad intelectual contratado por la organización. Con esto queda en claro cuándo se creó un invento, lo cual es importante legalmente si a futuro existe alguna violación de derecho de autor. Lo tercero que es muy importante es realizar reuniones periódicas sobre el tema. En mi empresa tenemos un comité de propiedad intelectual que se reúne cada 2 semanas para revisar el estado de protección de nuestra propiedad intelectual, analizando y decidiendo qué inventos queremos patentar, cuáles mantendremos en secreto comercial y cuáles queremos publicar y hacerlos disponibles a terceros. Excelente. Muchas gracias, doctor Burnett. Todos apreciamos sus comentarios de hoy. Por nada, muchas gracias por permitirme esta contribución a su programa internacional. Ha sido muy placentero. Gracias, Lowell. Muy interesante esa entrevista. Ahora, yo sé que tu área de especialidad es muy amplia y que lo encuentran nuestros televidentes, en este caso, muy interesante. ¿Podría explicarnos sobre los productos, sus productos? Nuestra meta ha sido desarrollar nuevas aplicaciones de sensores magnéticos y aplicarlas a lo que es el campo de la seguridad. Por ejemplo, hemos diseñado y construido un escaneador para detectar explosivos en portafolios, en maletines, es de muy alto desempeño, es con el mismo tipo de tecnología de resonancia magnética, pero con ciertas variables. Es único debido a que cuando, por ejemplo, una maleta o una valija va por una máquina y es escaneada en esa máquina de rayos X, ahí es necesario interpretar una imagen bastante compleja y, por ejemplo, entonces puede emitir una luz roja o una luz verde de seguridad, el alerta. Por ejemplo, esto es lo que ocurre en los aeropuertos cuando revisan el equipaje, ¿no? También hemos creado un dispositivo de detección que actualmente es portátil, así que uno pasa por él, dentro de él, pero cuando uno pasa por él no simplemente timbra, sino que también toma una imagen digital, o sea que toma una foto que la guarda en una computadora, así que si usted lleva un arma oculta, esta la va a localizar y pone un punto sobre el lugar donde está en su imagen ubicada el arma. Y esto, por ejemplo, no se concentra en anteojos o llaves u otros objetos. O sea que lo obvio es que decir que desde septiembre 11 yo sospecharía que el interés en este tipo de tecnología y productos que ustedes están trabajando realmente ha aumentado enormemente, ¿verdad? Definitivamente así es. Nosotros, de hecho, hemos presentado nuestro portal de imágenes para poder, lo hicimos justo a fines de agosto, así que es un producto muy nuevo y ha captado muchísimo interés, donde en este portal en Internet hemos puesto todo esto, hemos exhibido esto. Como profesora universitaria, ¿qué tipo de soporte ha podido usted obtener de la universidad? ¿Y qué debe hacer una universidad para poder incentivar a los miembros de la facultad, a los catedráticos a patentar su tecnología o información comercial? Bueno, yo tenía cierta información en base a mi investigación cuando era profesora en la universidad, pero para serle franco,
Las áreas, tanto académica como comercial, son muy divergentes.